Saludamos a esta hora al ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena. Doctor Lucena, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y obviamente a todos los colombianos. Ministro, gracias por darnos algunos minutos. ¿Ustedes pudieron revisar ya el documento que presentó la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol sobre el protocolo para poder empezar a hacer el fútbol colombiano a puerta cerrada? Y ya le entregaron ustedes algunas observaciones. ¿Qué encontraron? ¿Cómo les pareció el documento? Bueno, Luis Carlos, nosotros hicimos con el grupo médico del Ministerio del Deporte un estudio riguroso del protocolo, que repito, nos pareció un protocolo bien hecho. Ayer, como habíamos quedado, entregamos esas observaciones. Entre ellas le puedo mencionar algunas. Primero, los recursos. ¿De dónde van a salir los recursos para el testeo? Cuando nosotros miramos las otras ligas del mundo, yo creo que la premisa fundamental es el número de pruebas que se le hagan a los jugadores y a las personas del entorno, así que esa pregunta era importante. Otra, el tema de los camerinos. Se van a necesitar entre 4 y 5 camerinos por partido por el tema del distanciamiento, por el tema de mantener esa higiene también y muchos elementos que se necesitan dentro de los partidos. Y por supuesto la aplicabilidad del protocolo. Recordemos, Luis Carlos, que pues esto es un escenario único, no lo habíamos vivido, ni nosotros ni nadie, y por lo tanto la aplicabilidad tiene que darle certeza a los clubes y al entorno del fútbol colombiano para que se pueda aplicar. Así que hicimos unas recomendaciones y esperamos que ahora la DIMAYOR pues nos devuelva esas inquietudes. Entonces, doctor Lucena, ustedes quieren saber quién va a pagar por las pruebas, cuántas pruebas van a hacer, eso principalmente, y lo otro es cómo van a manejar el tema de camerinos. En esas observaciones hay unos supuestos que cualquiera podría hacer. Primero, nosotros no estamos dispuestos a pagar pruebas, las tienen que pagar ustedes. Número dos, tiene que haber suficientes pruebas para todos, para que nosotros les demos autorización de jugar fútbol, así sea puerta cerrada. Correcto. Y además, una cosa adicional que ahora con Sí, sus palabras también quiero añadir, y sí, es, señor. en caso de que algún jugador salga positivo, ¿cuál va a ser el manejo para ese jugador, para los que estuvieron en su entorno, etcétera? El presidente Duque ha sido claro conmigo, me dijo, mire, tome de referencia otras ligas del mundo. Usted sabe, por ejemplo, hoy que la Bundesliga, a través de la federación, tienen más de 20,000 pruebas. Eso, digamos, es un estándar muy alto para nosotros, pero cada cosa hay que irla mirando. El caso de España, empezaron los entrenamientos individuales, pero cuando llegaron a la fase de colectivos, muchos jugadores no querían ese confinamiento estricto. Entonces, se van dando detalles en el proceso que nosotros queremos ser muy juiciosos y cuidadosos. Por supuesto, todos queremos que regrese el fútbol, pero hay que ir dando paso por paso. Entrenamiento individual, entrenamiento colectivo y después, por supuesto, esa liga que anhelamos todos. Bueno, ¿y en cuánto tiempo, tiene algún tiempo la DIMAYOR para darle respuesta a ustedes en estas observaciones? No, Luis Carlos, la verdad es que ya será la presidencia de mayor y los clubes y pues los que tengan que entrar a resolver estas dudas no tienen un tiempo. Nosotros hemos dicho que en la medida en que recibamos lo más pronto posible eh, la respuesta, pues inmediatamente entraremos a evaluar con el Ministerio de Salud, que también, valga la pena decir, estará entregando sus preguntas en estos días y sobre esa base empezar a hablar de el inicio de los entrenamientos individuales, que además es una solicitud de los jugadores. Me la hicieron a mí la semana pasada. Sí. Bueno, pero acá hay algo que tengo que aclarar. ¿Falta observaciones del Ministerio de Salud o las observaciones que ustedes entregaron contemplan las del Ministerio de Salud? No, las que yo entregué contemplan únicamente las del Ministerio de Deportes. Falta Ah, entregar las del Ministerio de Salud, que deben ajá, entregarse en esta semana, como nos habíamos comprometido. Y sí. sobre esa base, entre esos dos requerimientos que se le hagan a DIMAYOR, empezamos a hablar del inicio de entrenamientos individuales. ¿Usted ha hablado con el ministro de Salud sobre este tema? Sí, claro, nosotros, como le conté tal vez en la entrevista anterior, Sí, señor. con todas las federaciones nos hemos reunido ya y cada una de ellas han presentado protocolos. Esos Sí. protocolos yo se los envío al ministro de Salud y él va mirando los detalles y me va diciendo qué deportes se pueden empezar a pensar en autorizar, pero aquí Sí, repito y perdóneme ser reiterativo, entrenamiento individual, el caso del claro. ciclismo colombiano, el caso, por ejemplo, del tenis, del golf, de otros deportes
que tienen bajo riesgo de contagio y que por supuesto necesito yo como ministro del Deporte el aval del Ministerio de Salud. Por supuesto. Ahora, doctor Lucena, ¿anticipa usted que las observaciones del Ministerio de Salud sean muy diferentes a las que usted presentó? No mucho, Luis Carlos. Debe haber unos detalles científicos y de curva epidemiológica. Yo creo que, porque recuerde que aquí también es importante mirar el formato de torneo que se va a tener. Y ese formato tendrá que estar de acuerdo a las ciudades donde se quiera hacer, si es una, si es 4, si es 5, cómo va la curva en esas ciudades. Nosotros podríamos pensar en arrancar una liga, pero todo depende de cómo se esté manejando la curva epidemiológica en esas ciudades. Entonces, yo creo que va encaminado a eso. Seguro va a ir encaminado al número de pruebas que se vayan a practicar. Y tercero, el manejo de las personas que están en el entorno del fútbol, porque no son solo los jugadores, son sus entrenadores, su cuerpo médico, periodistas deportivos y las 150, 200 personas que hemos dicho estarían por partido en los estadios. Claro. Por lo que entiendo y por lo que usted nos ha contado en esta entrevista, no son muy graves las observaciones. Es decir, aquí hay un avance importante en la posibilidad de que el fútbol colombiano regrese. Sí, claro. Como dicen, sin prisa y sin pausa. Yo creo que aquí hay que trabajar todos los días. El país todavía sigue en esa curva epidemiológica que todos tenemos que estar mirando día tras día. Todos queremos que regrese el fútbol, aquí hay que remar para el mismo lado, esta es una premisa fundamental del presidente Duque. Habrá dudas, habrá diferencias, pero al final el fútbol es un deporte que a todos nos apasiona y que tenemos que hacerlo con el mayor cuidado, siempre por encima de todo protegiendo la salud de ellos. Así que vamos por buen camino, pero repito, como este es un escenario que no habíamos vivido, dependemos día tras día de esa curva epidemiológica. Ahora, ministro, muchos deben estar diciendo, bueno, pero díganos cuándo más o menos es que esto se va a ver, cuándo más o menos. ¿Y usted tiene respuesta para esa pregunta? Pues no, la verdad es frente al regreso de la liga no. Sí podríamos nosotros tener una respuesta frente al comienzo de los entrenamientos individuales y en esto ser muy puntual. Una vez le digamos a la DIMAYOR, tengamos resueltas todas las dudas, ellos se van a tomar por lo menos entre 10 y 14 días haciendo las pruebas antes del inicio de los entrenamientos individuales. Es decir, si nosotros les dijéramos que entre las primeras 2 semanas de junio se puede regresar a los entrenamientos individuales, ellos tendrían que comenzar a hacer el testeo ya, para poder tener esos resultados y que los jugadores empiecen a entrenar. Por eso digo, esta semana, entre esta y la otra, es definitivo tener las respuestas de DIMAYOR, para nosotros como gobierno sentarnos y plantear el regreso, repito, de entrenamientos individuales, que ahí es donde comienza todo. Una manera de titular esta entrevista sería: el fútbol colombiano da un paso adicional para su eventual reapertura. Exactamente, y ser claro que es por fase. Yo creo que eso es lo que al país le tiene que quedar con claridad suprema, y es que esto no es que arranca la liga mañana, seríamos irresponsables. Aquí se toman pasos como se ha ido en el mundo: entrenamiento individual, entrenamiento colectivo y reapertura de liga. ¿Existe algún tipo de preferencia u observación respecto a hacerlo en un solo lugar como lo sugieren, o mejor, lo han invitado a hacer algunos empresarios de la ciudad de Medellín? ¿Existe algún tipo de observación, referencia frente a lo que deben ser las transmisiones de televisión? Mire, le quiero contar, yo me senté con el presidente Duque la semana pasada, usted sabe que también es un apasionado del fútbol como lo soy yo, y se nos ocurrió plantear un torneo. Obviamente eso no es obligatorio, es simplemente en esta situación todos tenemos que ser creativos. Hemos hablado de 4 ciudades, 4 sedes, una especie de sistema parecido al norteamericano por conferencias, donde usted tendría 5 equipos en cada ciudad, confinados, y de esos 4 grupos saldrían 2 y jugaríamos un octogonal final en una ciudad, obviamente, que tenga esa curva epidemiológica muy baja y que cumpla con los requisitos del protocolo. ¿Y qué le sumo a eso, Luis Carlos? Que ese formato permitiría tener equipos regionales, es decir, no habría mucho desplazamiento ni del entorno ni de los jugadores. Entonces, es un formato, yo creo que los alcaldes, así como el de Cali, el de Medellín, el de Bucaramanga, incluso anoche me escribió el alcalde de Tunja, están emocionados con poder ser sede de este torneo cuando se llegue la reapertura.
Yo la invitación que hago hoy aquí por sus micrófonos es a que aceptemos las opiniones de todos, seamos creativos, que creo que entre todos podemos sacar un torneo bien interesante adelante. Nos está diciendo que ustedes presentaron también una alternativa, una idea. Sí, yo hablé con el presidente Vélez y le dije, hombre, me parece que aquí si nos permite a nosotros tener esa oportunidad de aportar, nos parece interesante hablar de conferencias. Yo creo que a futuro sería un torneo muy atractivo porque usted tendría campeones de conferencias y después, como en los Estados Unidos, podría tener un campeón ya nacional. Reactivaría, mire, hay unas opiniones sobre la taquilla. Usted sabe que una de las cosas que más sufre el fútbol hoy es por taquilla. Si usted tiene equipos de una misma región en un grupo por mucho tiempo, pues la gente va a ir más a los estadios. Es una cosa que hemos pensado. Pero repito, estos son simplemente aportes que hemos querido hacer y Di Mayor pues también tendrá sus formatos, los clubes. Aquí lo que queremos es aportar en estos momentos. Ministro, ¿se habló algo de televisión? Bueno, no hay mucho de qué hablar ahí porque los derechos hacen parte del contrato de Di Mayor que ya tiene con algunos canales de televisión, bueno, con Win. Sí, el formato, ellos dependen por supuesto de unas cláusulas contractuales que estaban pactadas con ese canal privado. Ahí nosotros no tenemos mucha injerencia. Lo que sí hemos dicho es que nosotros estamos en nuestra labor como Ministerio del Deporte de tener una responsabilidad social frente al deporte. Claro. Eso está claro y es lo más responsable. ¿Va a haber algo sobre el fútbol juvenil eventualmente? ¿Las otras categorías, lo que no es fútbol profesional de la Di Mayor, o eso todavía no se ha pensado, no se ha tocado, no se ha hablado? Muy buena pregunta, Luis Carlos. Cuando yo me senté con la Di Mayor y con los clubes, cuando me senté con la Asociación de Futbolistas, aquí se habla de todo el entorno. Nosotros protegemos como ministerio, por supuesto, el fútbol profesional, pero también hay que hablar del femenino y del fútbol de las otras categorías. Si bien es cierto, la reapertura sería únicamente del fútbol profesional, hay una cuestión que nos está preocupando mucho y es que las ligas menores, por así llamarlas en Colombia, están pasando por una crisis muy grande y ahí también tenemos que mirar de qué manera Federación, Di Mayor, Ministerio del Deporte pueden ayudar para que el reinicio pues también se dé de alguna manera paulatinamente y no sufran esa crisis económica. Recordemos que al final el relevo generacional de los jugadores profesionales hoy está en el fútbol aficionado. Claro. Usted está hablando y empiezan a llegar mensajes por todo lado. ¿Qué va a pasar con el golf y con el tenis? Dicen algunos de los oyentes a esta hora. Luis Carlos, el viernes pasado, en rueda de prensa con el periodismo deportivo, les entregamos a todos el protocolo, incluso se lo voy a enviar, de los deportes como los hemos categorizado con nuestro Centro de Ciencias del Deporte. Los deportes de bajo riesgo de contagio, los de riesgo medio y los de riesgo alto. Por ahora lo que hemos previsto es que para el mes de junio, dependiendo también, permítame decirlo siempre, de la curva epidemiológica, podríamos arrancar ciertos deportes. Algunos de los que usted menciona, el golf, el tenis, algunos que son de aguas abiertas, en la fase de alto rendimiento. Solo arrancarían los de alto rendimiento y progresivamente empezaríamos a entrar con deportes que se juegan, por ejemplo, en los clubes sociales. Vuelvo y hago referencia al golf, al tenis, en algunos casos el esquí náutico, con esa federación también hemos hablado, porque también aquí hay una problemática social que nos inquieta, Luis Carlos, y es que muchos CADIs de estos deportes hoy están en una situación económica muy difícil, y esto se trata es de que a la vez que solucionemos el tema deportivo, también solucionemos una problemática social que se ata en muchos casos a esos recogebolas y a esos CADIs de golf que viven de esto. Entonces, hay que ir pensando en eso. Yo creo que podemos hablar en el mes de junio de esa reapertura, hay que hablar con los clubes sociales, los protocolos, pero al final del día todo depende de ese visto bueno final del Ministerio de Salud. Me dicen, pregúntele al ministro más o menos cuándo ve el regreso del fútbol, que nos dé una fecha, por favor. Pues mire, Luis Carlos, si usted me pregunta a mí, si nosotros tenemos resueltas las inquietudes, si hay un visto bueno del Ministerio de Salud para el entrenamiento individual y posterior el entrenamiento colectivo, y eso basados en el protocolo que se toman más o menos mes y medio en la aplicabilidad de todo esto, volvemos a nuestra fecha de agosto como tentativa. ¿Qué día? No le podría decir, pero sí estamos en el margen de agosto, dependiendo
permítame decirlo una y otra vez, de cómo se Sí. comporta esa curva en Colombia, pues ustedes lo saben mejor que yo. Ujú, ujú. Bueno, hay varias noticias. Pues, se mantiene como fecha tentativa para agosto el regreso del fútbol. Uno. Dos, se están dando pasos hacia adelante para que el fútbol regrese tan pronto como se pueda, teniendo en cuenta las circunstancias. Eso para mí son los dos titulares más importantes. ¿Usted tendría otro, ministro, a esta hora? Luis Carlos, el último es que estamos haciendo un seguimiento muy cercano a las otras ligas del mundo, Bundesliga, Sí. Liga Premier, Liga Española, aunque no somos completamente comparables, el input que ellos hagan sobre ciertos detalles va a ser fundamental para nosotros también. Ministro, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Luis Carlos, a usted siempre gracias.